Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día, bienvenidos a un nuevo programa de 30 minutos con Luis Bustamante. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias al Hotel Palace Pool Oriente, seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar. Carrera 11, Antigua Infante, Maturín, Estado Monagas. 0291-641-4187 y 643-2564. La Feria del Tequeño, el más rico desayuno, sector centro de Maturín. Full Travel ND, agencia de viajes, atención personalizada. Síguelos a través de fulltravel.nb, tu agencia de viajes de confianza. También gracias a Sport Gym 3000, con entrenadores 100% calificados, ubicados en La Floresta, frente a la urbanización La Caracola, Maturín, Estado Monagas. Visítanos hoy y forma parte del Team 3000. Para hoy estaré conversando con Albert Narváez, diputado del Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, también secretario político del Partido Comunista de Venezuela. Vamos a una breve pausa y al regreso comenzaremos con la lectura de los titulares. Comenzamos con la portada del portal Maturín News. Ellos tienen en su nota de apertura: piden cambio de autoridades en el sector transporte. Dice el sumario: los transportistas solicitan a la gobernadora Yelitza Santaella realizar un cambio de autoridades del órgano superior del transporte en Monagas. El presidente de la ruta 1 y 5 de Maturín, Víctor Suárez, denunció las supuestas irregularidades con el suministro de combustible. También tenemos que Misión Robert Serra atiende a más de 400 jóvenes en Maturín. Joel Horta: es necesaria la movilización y la participación para el 21 de noviembre. Y en el sentido superior da cuenta de 22 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas en el estado Monagas. Continuamos con la portada del Oriental. Dice lo siguiente en su nota de apertura: figura del protectorado eliminada en las regionales a partir de las elecciones conjuntas del mes de noviembre. Esto lo dijo el presidente de la República ayer en una alocución. Dentro de muchas cosas dijo eso, también que para hoy se esperan los resultados de las postulaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela. Seguimos. Cámara Petrolera insiste en reinsertar recursos privados en el sector público. Y en nacionales: rector Picón, CNE procesa solución de los ciudadanos inhabilitados. Seguimos con La Verdad de Monagas. También replican la información del protectorado y dice: eliminada figura del protectorado en las regiones del país. Transporte público circuló con normalidad, es otro de los titulares. Y siguen los amigos del mercado de los bloques solicitando el saneamiento. La gráfica principal señala todo el promontorio de basura que hay y los malos olores también, según dicen los residentes. Dice la nota: piden saneamiento del mercado de los bloques. Ante los malos olores, la acumulación de basura y la proliferación de moscas, gusanos y roedores, los usuarios y vecinos del mercado municipal de los bloques piden al alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz, realizar un plan de saneamiento e implementar medidas urgentes para evitar que se formen las grandes montañas de desecho. Por último, tenemos la portada del periódico de Monagas. Nota principal: sin oxígeno, pacientes de 3 municipios del estado Monagas, que son Bolívar, Punceres y Carite, según dice este medio de comunicación, que deben trasladar sus casos de COVID-19 al Hospital Centinela de Maturín. Colegio de Ingenieros: corrupción y abandono dejó infraestructuras en 4 bloques. La falta de gerencia y la corrupción son las principales causas del abandono de las infraestructuras en Monagas, según expresa el presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Monagas, Jesús Ramos, al ser consultado acerca de esta situación que se evidencia en las distintas edificaciones puntuales de cualquier ámbito social. Ramos afirma que rescatar estos espacios exige una inversión incuantificable.
Por último, tenemos que hace 7 años Monagas despidió a Monseñor Ramírez Salaverría. En economía, hasta $60 por 200 litros de gasoil pagan agroproductores para subsistir. Bien, con esta información culminamos la lectura de los titulares y nos vamos a una breve pausa y al regreso estaré conversando con mi invitado de hoy, Albert Narváez, diputado del Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas y secretario político del Partido Comunista de Venezuela. Ya venimos. Tenemos que ir a la conquista de nuestros más preciados sueños. ¿Cómo lo hacemos? Creyendo en nosotros y teniendo a Dios como centro de nuestras vidas. Si tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, todo lo que nos propongamos lo podemos lograr. Regresamos a 30 minutos y ya tengo a mi lado al invitado de hoy, que es el diputado del Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, Albert Narváez, que también es secretario político del Partido Comunista de Venezuela en esta región. Bienvenido, Albert. Gracias, Luis. Un gusto tenerte por acá para conversar de temas relacionados con el ámbito político. ¿Cómo está la situación del Partido Comunista de Venezuela en Monagas? ¿Cómo se preparan para las megaelecciones? Háblanos un poco de eso para ir disipando un poquito el panorama, toda vez que ya por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela ya como que se van asomando algunos nombres. Bueno, Luis, ante todo permíteme darte las gracias en nombre de la dirección del Comité Regional del Partido Comunista de Venezuela, felicitarte a ti por los periodistas. El día acabamos de celebrar una fecha muy simbólica para nosotros en este momento en que aparecer en ciertos medios en el estado Monagas se ha dificultado y bueno, reconocemos siempre ese esfuerzo y capacidad de emprender para mantenerte siempre con cualquier iniciativa en las redes sociales, y verdad que nuestro llamamiento a hacer una comunicación que nos pueda permitir pues a toda la comunidad a través de las redes sociales y los medios tradicionales que las distintas expresiones del pluralismo político puedan tener espacio para intercambiar opiniones y criterios sobre el conjunto de temas de la realidad nacional. Exacto, por eso es lo importante, hacer un periodismo sin filtro, sin tanto filtro. Bueno, háblanos un poco del Partido Comunista aquí en Monagas. ¿Cómo está la situación de ustedes? ¿Cómo se preparan para las megaelecciones? Mira, Luis, en ese aspecto es muy importante. Nosotros tenemos una línea central en este momento, que es el impulso de la Alternativa Popular Revolucionaria, porque es un instrumento donde se está reagrupando un conjunto de sectores de las corrientes populares, del movimiento del campesinado, que lucha por la posibilidad de acceder a insumos, a la regularización de la tierra, a la mecanización, por una política agrícola que verdaderamente le llegue pues a estos sectores. Estamos viendo una situación muy particular en el sector campesino, donde prácticamente no hay ninguna política pública. Y bueno, todos estos sectores estamos construyendo lo que es la Alternativa Popular Revolucionaria, que es una respuesta política a la situación del país, pues, y que implica un proceso de agudización de la ruptura, confrontación y deslinde con la política, sobre todo el deslinde a partir de la política económica del gobierno. Y como no hay acuerdo en lo político con el gobierno, desde las elecciones pasadas, nosotros en estas mega elecciones estamos convocados a renovación de los cargos de gobernador, de los 13 alcaldes, de los 84 concejales entre principales y suplentes, de los 11 legisladores y legisladores, 22 si incluimos a los suplentes. Bueno, nosotros estaremos presentando propuestas de integración electoral en el marco de esta plataforma de lucha, de este instrumento de lucha que estamos construyendo junto a los trabajadores, junto a los campesinos, en lo que nosotros hemos denominado una unidad obrera, campesino, comunera y popular. El Partido Comunista de Venezuela ha presentado en este marco la precandidatura del abogado, luchador social Domingo Coito, a quienes nosotros, bueno, el precandidato que tenemos en este momento. No hemos cerrado esa discusión, pero es el planteamiento que está sobre la mesa y que ha tenido una gran receptividad en la colectividad del Estado Monagas. Entonces, el Partido Comunista de Venezuela y el conjunto de fuerzas que estamos construyendo la Alternativa Popular Revolucionaria, dentro de los tres campos del espectro político, en el campo del gobierno, de la oposición, también estaremos presentando nuestra opción político-electoral en Venezuela y en el Estado Monagas.
Ahora, ¿no tienen ustedes temor a que vuelva a suceder lo que sucedió en uno de los municipios cuando quien resultó favorecido al final no terminó ejerciendo el cargo por diversas causas? ¿Están preparados para enfrentar este y otro tipo de escenarios? Sí, siempre los comunistas, y entre los instrumentos que estamos construyendo, que es la PR, siempre estamos dispuestos a correr los riesgos y las consecuencias de llevar a cabo nuestras ideas. Muy importante el punto, a raíz que, fíjate, en este último debate que se ha estado dando en el contexto político de unas elecciones primarias del partido gobierno, donde nos causa sorpresa que se esté hablando del respeto del voto, de las no presiones, y que frente a lo que sucedió en el municipio Libertador es una gran contradicción. Nosotros en ese marco, Luis, estamos apuntando a que se retome un debate regional y nacional sobre el tema del equilibrio del sistema electoral venezolano, que debe equilibrar dos elementos: el tema de la uninominalidad, que yo tengo derecho a presentarme con candidato con nombre y apellido, y el tema de la proporcionalidad, que es lo que permite la representación proporcional de las minorías. En ese contexto, nosotros apuntamos a que el sistema tal cual, el artículo 8 y 9 de la actual ley de procedimientos electorales, y colocamos como ejemplo lo que pasó, como el partido de gobierno con el 66% de los votos se queda con casi el 94% de los curules de la Asamblea Nacional. Bueno, estamos hablando que el tema de la proporcionalidad allí viola elementos de la Constitución, no le sirve al pluralismo político y no le sirve a la sociedad venezolana. Pues nosotros en estas elecciones de legisladores, sobre todo de los legisladores a nivel de los consejos legislativos y a los concejales, decimos que tenemos que retomar esos espacios para el ejercicio del control ciudadano, para el ejercicio del control de la gestión pública, para que sean foros políticos al servicio de las grandes demandas. Tú ahorita, cuando señalabas parte del resumen de noticias, veíamos, bueno, el tema de los mercados municipales, el tema del transporte público. Entonces nosotros no necesitamos parlamentos a nivel de concejales y consejos legislativos que estén sometidos a una parcialidad subordinados, para que prácticamente esos órganos y entes colegiados no les sirvan para nada a la sociedad. En nuestro caso, el Consejo Legislativo este año ha estado prácticamente cerrado, pues no se discuten los grandes temas, los grandes problemas. Entonces, cuando nosotros empezamos el debate nacional, apuntamos en el Estado de Monagas a dar el debate sobre los mecanismos electorales. Pues necesitamos volver al principio del sufragio universal, directo y secreto, que se respete el tema de la integridad y de la conciencia de cada quien. El voto debe ser la expresión de la conciencia, como sucedió en el municipio Libertador, pero se desarrollaron después maniobras políticas e institucionales que impidieron que la elección del 9 de diciembre del 2017 no tuviera efectos jurídicos. Nosotros asumimos el riesgo, pero entendemos que nuestra lealtad ha sido con la defensa de la voluntad del pueblo del municipio Libertador, que eso es innegociable, que no tiene precio, y así como te dije que tenemos como precandidato al luchador social y abogado Domingo Poito, en la alcaldía del municipio Libertador nuestro candidato es Régulo Reina, popular conocido como Pavón, y que sin lugar a dudas va a ser el alcalde del municipio Libertador para construir allí un gobierno alternativo, popular y revolucionario, un gobierno que sea para todos, un gobierno municipal que se ocupe de los problemas de todos, que haya restitución, mira, de la capacidad ética y moral de las instituciones a nivel municipal, para recobrar la confianza, el compromiso y la credibilidad y la gobernabilidad en ese municipio y en los otros, pero particularmente en ese, donde lo que se impuso fue un interinato. Por eso nosotros decimos que con este discurso del Estado de Derecho, del voto secreto que últimamente ha tenido el partido de gobierno y sus actores y sus voceros regionales, bueno, nosotros lo asumiríamos como que vienen a entrar por el carril. Sin embargo, nosotros sabemos que nos viene una tarea bastante fuerte, pero nosotros sin lugar a dudas vamos a reivindicar el derecho del pueblo del municipio Libertador a elegir su autoridad. La autoridad legítima y expresión de la soberanía tiene que ver con que los gobiernos los elijan el pueblo.
Ahora, Albert, esta deslinde con el partido de gobierno, con el oficialismo, ¿crees tú que ha sido como un pase de factura continuo con los candidatos de ustedes, que les han como que trabado la voluntad del pueblo, caso el municipio que acabas de mencionar? Sí, bueno, fíjate, en el estado Monagas ese fue un punto clave, ¿no? Porque para nosotros, no podíamos nosotros llegar a acuerdos electorales en el estado Monagas. Esto nos pasó en las elecciones a concejales y concejalas del 2018, que como el partido de gobierno desconoció la voluntad del pueblo, nosotros nos negamos a llegar a una alianza electoral para las elecciones a concejales del 2018 y nosotros preferimos ir en la Unidad Obrero Campesina Comunera y Popular, y te puedo decir que no nos fue mal. Fuimos la única agrupación política, alguna fuerza, el conjunto de la conjunción de fuerzas de la unidad de organizaciones y las bases de apoyo en el territorio de los campesinos y los obreros que tienen hoy representación. Nosotros ganamos 8 concejales en aquel entonces y en este entonces también, pero eso en el estado de Monagas. Pero a nivel nacional, el deslinde y la profundización del deslinde tiene que ver con la política del Partido Comunista de Venezuela en rechazo a todo lo que es el planteamiento económico del presidente Nicolás Maduro, y que nosotros estamos en total desacuerdo con el programa y el viraje económico que ha tenido, porque eso rompe con las coincidencias programáticas que había tenido el Partido Comunista de Venezuela con Chávez, y que nosotros vemos que estas políticas no son un programa de liberación nacional, que implican la cesión de la soberanía, que implican la pulverización del salario, que implica una política fiscal de control del salario hacia la administración pública, que implica un proceso de caotización y de impedimento para lo que es el tema de las prestaciones sociales, el tema de la discusión y la vigencia efectiva y plena de lo que son las convenciones colectivas del sector público y privado. Actualmente hay una política del gobierno nacional que es el memorando 2792, que conculca el derecho, y es un proceso de flexibilización laboral. Aquí hay empresas internacionales y nacionales que han despedido en los últimos 2 años más de 18.000 trabajadores, por lo cual nosotros no podemos no podíamos seguir apoyando a un gobierno que vaya hacia otro lado. Hay una bifurcación, pues. El gobierno se ha orientado a un programa económico de corte neoliberal. Ahí vemos el proceso de la dolarización de facto de la economía, por ejemplo, y otros elementos en los cuales, si no nos acordamos en esa política, menos podíamos acordarnos en lo electoral. Ahora, Albert, ¿se puede decir entonces, o se puede presumir, que el Partido Comunista también forma parte de una oposición al gobierno, y que no está completamente aliado a la oposición, pero sí es oposición del gobierno? Mira, Luis, nosotros lo definimos de esta manera. Nosotros estamos en el campo de los factores de la izquierda popular revolucionaria, es decir, el espectro político venezolano. Hoy día hay 3 grandes agrupamientos: el partido del gobierno, la oposición y la alternativa popular revolucionaria. Nosotros estamos en la alternativa popular revolucionaria y estamos construyendo un programa mínimo por la liberación nacional, por la defensa de las conquistas y la efectiva vigencia de la Constitución Nacional. Estoy conversando con el diputado al Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, Albert Narváez, quien también es secretario político del Partido Comunista de Venezuela. Me tengo que ir a una breve pausa y al regreso seguimos con más y vamos a hablar sobre este tema de las migraciones. Ya venimos. Debemos fomentar el uso correcto del tapabocas y mantener la distancia social. Cuidándote tú, cuidas a los tuyos. Si necesitas seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar, Hotel Palace Pool Oriente, ubicado en pleno centro de Maturín. Cuenta con habitaciones confortables con televisión por cable, internet, aire acondicionado, agua caliente y nevera ejecutiva. Disponemos de estacionamiento privado y un variado surtido de snack. Visítanos en el centro de Maturín, carrera 11, Antigua Infante, entre Avenida Rojas y Miranda,
a pocos metros del estacionamiento de Cantebé. Hotel Palace Pool Oriente, un oasis en el centro de Maturín. Contáctanos a través de los números telefónicos 0291-641-4187 y 643-2564. Y cuando se trata de un rico desayuno, en la Feria del Tequeño tenemos todo para complacer tu gusto. Tequeños con queso, salchiqueso y plátano con queso, acompañado de tu bebida favorita para que comiences el día con buen pie. Estamos ubicados en la avenida Miranda de Maturín. Para tu comodidad contamos con punto de venta, biopago y pago móvil. Igualmente puedes hacer tu pedido para todo tipo de eventos. La Feria del Tequeño, una feria de sabor a tu paladar. Regresamos a 30 minutos con el diputado del Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas, Albert Narváez, quien es secretario político del Partido Comunista de Venezuela. Albert, el tema electoral se está volviendo muy interesante porque están apareciendo aspectos que antes eran, por decirlo, una columna vertebral de lo que eran los gobiernos regionales, que es la figura del protectorado. Ayer el presidente de la República señaló que se van a eliminar los protectores de las regiones. Eso dentro de otras cosas que han venido saliendo a la luz sobre lo que puede ser las megaelecciones. ¿Cómo ve el Partido Comunista de Venezuela este proceso que se avecina? ¿Y qué te parece esto de eliminar la figura del protectorado? ¿Es alguna estrategia o es parte de un convenio? Mira, Luis, sin duda alguna está el desarrollo dentro de las acciones y de los planteamientos que nosotros podemos prefigurar en la agenda política nacional. Un elemento es la construcción del nuevo pacto de élite que se está construyendo entre el gobierno y la oposición. Es expresión de un acuerdo que se ha estado construyendo, que fíjate que tiene su expresión el no político con lo que fueron los acercamientos del gobierno nacional con lo que nosotros hemos denominado la oposición dialogante, la oposición que ha venido construyendo un diálogo de gobierno que hoy día tiene expresión en la Asamblea Nacional, que luego, aun cuando Henry Capriles Radosky no tiene expresión en la Asamblea Nacional, sin embargo ha sido un vocero calificado de la Unión Europea para incluirse en esta oposición dialogante y que hoy no solo es un factor de equilibrio dentro de los sectores de la oposición, sino que inclusive tiene un peso en las autoridades de los 5 rectores. Uno responde a la línea de Henry Capriles Radosky. Entonces nosotros vemos este anuncio del presidente Maduro dentro de los reacomodos de la agenda política nacional en el desarrollo del pacto que hay entre el gobierno y la oposición, y que uno de los matices y uno de los pedimentos, inclusive yo les digo, porque parte de la información es pública, bueno, porque no se ha sido transparente también en los diálogos de los gobiernos y la oposición para uno saber qué está sobre la mesa, qué se está negociando, cómo queda el país con de cara a lo que estos dos sectores de la vida pública nacional están negociando. Yo les recomiendo que lean el remitido que está refrendado por el Departamento de Estado, es decir, la Cancillería norteamericana, el canciller de Canadá y la Unión Europea, donde ahí está develado, y parte de estos anuncios realizados por el presidente Nicolás Maduro, que son parte de un conjunto de anuncios y de acciones que son pedimentos de la oposición dialoguista y que nosotros lo reafirmamos primero, que es parte de los acuerdos que ellos están llegando. Y en el aspecto de cómo lo valora la gente, yo creo que la valoración de los protectorados en el marco de la opinión pública nacional y regional ha sido negativa, y nosotros debemos ir, a unos procesos electorales, porque está por una parte el protectorado, pero por otra parte era lo que, por ejemplo, en el municipio de Libertador, donde nosotros ganamos una alcaldía y no se puso un protector, sino se puso un interino, un señor que no tenía cualidad jurídica para estar allí, sin embargo se impuso por un marco de un proceso de abuso de poder y de insensatez jurídica de parte de las autoridades nacionales y regionales del partido de gobierno. ¿Crees tú que todos estos cambios son positivos para el país, para el tema político, para desentar un poquito lo que han sido quizás errores de parte y parte? Bueno, yo creo que serán positivos para el país, Luis,
si se avanza en un proceso de independencia, de soberanía, de autodeterminación, y donde marca una pauta importante lo que es el elemento de la economía. A nosotros, por ejemplo, no nos parece positivo el proceso de desarrollo de la ley de las zonas especiales o de la ley antibloqueo, porque claudica, pues, porque le pone un candado a la Constitución Nacional, desaplica elementos centrales de la Constitución Nacional y aparece un elemento del secreto, porque no se discute en el Parlamento si se está en desarrollo un proceso de reapertura petrolera. Todos los venezolanos tenemos derecho a saber con quiénes son esos capitales. Nosotros no nos negamos, porque nosotros entendemos que la actividad petrolera sigue siendo una actividad importante, la columna vertebral de la economía venezolana. Así va a ser por muchos años. Necesita ingentes recursos financieros que están fuera del país, pero eso no quita que se le entregue la soberanía, la autodeterminación, que el marco fiscal petrolero sufra un retroceso a más allá de 1943 con el fitting o con la política última de la política petrolera del presidente Hugo Chávez, que era una política fiscal petrolera que tributaba al fisco nacional y que permitía ingentes recursos. El tema de la dolarización. Entonces, en esa agenda del gobierno y la oposición, nosotros pensamos que no trae elementos positivos. Uno, porque la gobernabilidad se tiene que plantear de cara al país, sin ocultar las cosas. Aquí se ha impuesto, por ejemplo, una dolarización de facto, sin imponerle al país una dolarización. Fíjate, por ejemplo, de los países que están dolarizados, Panamá, desde la construcción del canal de Panamá, Salvador, porque vive de la remesa, y Ecuador. Si tú le preguntas al ecuatoriano sobre el proceso de dolarización, si tiene un reconocimiento de la comunidad ecuatoriana. ¿Por qué? Bueno, porque al menos ha dado dos resultados en la economía. Uno, el control de la inflación, una tasa inflacionaria entre un 1 a un 4%, así se ha mantenido desde la dolarización, y un salario de $430. Por eso la valorización general del ecuatoriano es positiva. Cuando vemos nosotros en Venezuela, la dolarización le sirve a quienes comercian, le sirve al comercio exterior, al proceso de la monopolización del comercio exterior, pero a los trabajadores no nos sirve. Nosotros ganamos $3, casi en Bolívar. $2. Entonces, los procesos de la economía tienen que ser transparentes de cara al país y que satisfaga las grandes necesidades del país. Entonces, nosotros vemos que esos temas centrales de la economía que se han venido ejecutando, son temas que están visibles, que están, por lo menos la dolarización en Venezuela, ahorita todos los pagamos en dólares, sí. y también la gente gana en bolívares. 70% de las transacciones ahorita son en dólares. ¿Qué pasa con eso frente al gobierno, frente a las políticas económicas? ¿Qué sucede? Bueno, entonces tiene que ver, eso es lo que nosotros decimos, porque cuando tú dolarizas, tú entregas la soberanía monetaria, pues tú estás diciendo que tu banco central le estás colocando un candado, y nosotros decimos que este país amerita un plan integral de la economía. Es lo que denominan los académicos y es lo que se ha hecho en Latinoamérica y el Caribe, que son los planes de estabilización macroeconómica, así llamados. Y cuando tú analizas el historial de estos planes, bueno, Brasil tuvo una crisis muy importante. La moneda hoy en Brasil no es el dólar, tampoco es el cruceiro, que era la moneda. Bueno, se fue un plan de estabilización de la economía, un plan general, un plan integral, un plan creíble, un plan que tiene que ser de cara al país, y ahí está. Brasil salió, Argentina salió de esa crisis, su moneda no es el dólar, es el peso. Perú, a donde se han ido muchos nacionales nuestros a esa economía, también vivió procesos hiperinflacionarios, también vivió crisis importantes de la economía, y salió de esa crisis con un plan, con un programa de estabilización a nivel general que te cubre los elementos monetarios, los elementos fiscales, los elementos de la producción. Por ejemplo, para nosotros un tema importante es la recuperación de la industria petrolera, que es la base transversal, y nosotros decimos que
en cuanto a la pregunta que tú decías, si nosotros valoramos que la opinión del pueblo es hacia la estabilidad política, pues, porque no, es hora de que se hable de los problemas de la gente, que la agenda esté centrada en la recuperación económica sobre la base de la estabilización de la economía. Albert, me quedan 30 segundos para que te despidas de quienes están viendo este programa. Bueno, nosotros al colectivo del Estado Monagas le entregamos nuestro saludo, nuestro esfuerzo, nuestro reconocimiento, porque sabemos que ahorita con mucho optimismo seguimos trabajando y colocamos nuestra habilidad política, nuestra claridad política e ideológica al servicio siempre de los trabajadores y de las grandes mayorías nacionales, y seguimos llamando al debate de las ideas. No es si es María o es Pedro o es Juan, es un programa para el Estado Monagas que recupere los servicios y brinde mejores respuestas a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido al programa. Gracias a ti. Fue Albert Narváez, secretario político del Partido Comunista de Venezuela y también diputado del Consejo Legislativo Socialista del Estado Monagas. Usted lo vio y saque sus conclusiones. Les recordamos que llegamos gracias al Hotel Palace Pool Oriente, seguridad, privacidad y confort en un mismo lugar. Carrera 11, Antiguo Infante, Maturín, Estado Monagas, 091-641-4187 y 643-2564. La Feria del Tequeño, el más rico desayuno, ubicado en pleno centro de Maturín, Avenida Miranda, sector centro. Full Travel Envy, agencia de viajes, atención personalizada, @fulltravel.nb, su agencia de viajes de confianza. Y Sport Gym 3000, ubicado en La Floresta, frente a la urbanización Las Caracolas, edificio Don Vito. Que tenga un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad.